¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación pues a presentarme a este tipo de actividades, el cual es muy importante, creo yo, en la península de Yucatán para rescatar más que nada todos los conocimientos que de cierta manera perdiendo poco o que se han ido dejando de practicar de manera tan intensa como pues en los tiempos pasados. Esto derivado de todos los cambios y todos los tipos de sistemas modernos que se han ido pues estableciendo o volviendo convencional, más que nada, no solo en la península, sino en todo el mundo o en todo el país. Yo hablo más que nada sobre estos tipos de sistemas que vienen junto con la Revolución Verde, los cuales plantan un tipo de agricultura que se basa más que nada en la explotación, no en el manejo de las tierras. Y esto es una característica muy arraigada que tenían los sistemas productivos mayas y que bueno, estaría bien entender en cómo es que ellos comprendían la manera en la que se practicaba la agricultura y recuperas que nada los conocimientos, porque no son conocimientos nuevos, no son conocimientos que nosotros estemos creando o que estemos inventando, sino que son conocimientos que se han venido practicando durante décadas o cientos de años y que tenemos que ir redescubriendo, porque mucha de la información que ya teníamos, mucho de todo esto que ya se comprendía, pues fue destruido, tirado por un lado para enfocarnos o para enfocar al mundo más que nada a los sistemas productivos convencionales que se basan en destrucción, ocupación de insumos, agroquímicos, pesticidas, el exceso y el mal uso hacen que, pues bien, la tierra deje de ser fértil por mucho tiempo y que no nos permitan usar este recurso tan rico, tan propio de nuestro país para las futuras generaciones. Se queda en el pasado, se queda por un lado y se van por otra brecha que va por la destrucción. Y yo creo que es muy importante este tipo pues de pláticas, las cuales nos permiten enfocarnos a lo que importa, al futuro de la agronomía, que no va por lo técnico, lo moderno, que no estamos peleados con eso, sino que estamos buscando una simbiosis entre la modernidad, la tecnificación, el profesionalismo y ocupar todos estos conocimientos ancestrales que nos dan una manera muy importante de combinar estos dos tipos de sistemas para lograr una producción orgánica, saludable y que permita aprovechar las tierras y pasarlas de generación en generación, que es lo que nos importa a todos. Bueno, yo hablaré un poco sobre lo que es la milpa maya. Y hablar de la milpa maya es hablar del sistema productivo más complejo que existe para mí en todo el mundo. ¿Por qué hablo de la milpa maya? Para mí es un sistema productivo muy complejo, porque estamos hablando de un sistema que compone de muchos sistemas. La milpa maya se integra por un conjunto de prácticas productivas tradicionales manejadas por la familia campesina. Estas prácticas tienen como eje principal el cultivo del sea maíz o el maíz, las mazorcas, con sus diversas variedades asociado con el frijol, que es el Paseolus sp y la calabaza cucurbita sp. Pero bien, este sistema no solo se enfoca en la producción de maíz, sino que es un sistema conformado por muchos sistemas, los cuales nos permiten optimizar el terreno disponible para no solo hacer un cultivo asociado de 3 o 4 especies, sino que nos permite entender de manera compleja cómo podemos aprovechar un terreno para producir la mayor cantidad de cosas, no solo para nuestra alimentación, sino que también en los excedentes podemos de cierta manera aprovechar esto para generar recursos. En la milpa maya para mí es muy complejo porque tenemos que entender no solo la morfología, la fisiología y el comportamiento de una planta, sino la asociación de ellas, el entorno, el clima y cómo se desarrollan en para poder establecer diferentes microsistemas dentro del sistema milpa maya. La milpa es un sistema de producción de alimentos, una estrategia de aprovechamiento de recursos naturales y una forma de vida en la cultura de los mayas de la península de Yucatán. Aquí hago énfasis en el aprovechamiento de recursos naturales, puesto que Mesoamérica
o todo esto que compone desde Guatemala hasta por arriba de Veracruz y Chiapas, toda esta brecha del país es el origen de muchas de las especies domesticadas que ahora mismo consumimos, ya sea la papa, el tomate, el chile, el maíz. Esta pequeña brecha es el origen de muchas de esas especies que antes no eran como tal un alimento, sino que sufrieron un tipo de selección entre las actividades implementadas por nuestros antepasados y que dependía de la práctica, de la visión que ellos tenían, la selección de diferentes especies que presentaban morfologías que veían benéficas para su consumo o para lo que ellos querían. Ese tipo de selección logró que se generen especies domesticadas que tengan las características que ellos querían. Bueno, la milpa maya, como comenté, está conformada por varios sistemas, los cuales pueden ser agrícolas, pecuarios, forestales y de recolección. Cuando me refiero a agrícolas, quiero decir a todos estos tipos de sistemas o microsistemas que permiten producir alimentos o especies comestibles o que sean para el consumo propio de las personas que conformen una familia. Aquí puse varios, el cual está la milpa rosa quema, tumba y quema, que es en una parte de la milpa maya muy habitual, cual consistía en buscar o identificar y conocer cómo se desempeña, cómo se desarrolla una biota de un clima de nuestra península, o desechar, tumbar toda la zona nativa o todas las hierbas que impedían que sea un sistema productivo, aprovechar esas tierras y no dejarlo como actualmente se hace, que se desmonta, se usa una tierra solamente para un cultivo que sería maíz, un monocultivo, que es lo que queremos evitar, los monocultivos, y solo para eso, se cosecha, se vuelve a sembrar, se vuelve a cosechar, se vuelve a resembrar, se vuelve a cosechar, y tierras fértiles con microorganismos, con nutrientes que han estado desarrollándose por lo largo de los años, pues se pierde. ¿Por qué? Porque por lo acabamos con un monocultivo que, bien, nos tiene beneficios alimenticios y económicos, pero el beneficio más importante, que es la consagración y el cuidado de las tierras, pues se pierde con ese tipo de sistema. Por lo tanto, este tipo de implementación de sistemas que tenían los mayas permitía aprovechar un área vegetal nativa para la producción y bien dejar un tiempo de descanso para que se haya una regeneración de la flora, de la fauna y de lo más importante, de los nutrientes y los microorganismos que se encuentran en el suelo, los cuales son la base de todos. Por eso los mayas tenían una visión holística, una visión en la que no contemplaban el sistema productivo como, bueno, voy a producir, nada más quiero producir y sacar de acá cosechas y beneficios económicos o por el estilo, no. Ellos tenían una visión holística en la cual se concebían a ellos mismos como parte del sistema productivo, lo cual estaba comprendido por flora, fauna, suelo, clima, el sol, ellos mismos, el trabajo, la mano de obra y sobre todo este tipo de misticismo, estas creencias que ellos tenían, las cuales tenían muy arraigados y permitían que, bueno, se tenga un tipo de sentimiento de cercanía más directa ante todos estos tipos de ecosistemas. Bueno, también tenemos la producción de microsistemas pecuarios, los cuales ellos en sus mismos solares mayas tenían la posibilidad de trabajar o alimentar o sostener sistemas pecuarios, como lo cual son los pavos, las gallinas o los cerdos. Y mientras ellos dejaban en reposo áreas que ya habían no explotado, sino manejado, podían implementar otro tipo de sistemas como son sistemas apícolas, o son la abeja melipona, que la cual no tiene aguijón, o la apis melífera, que es la que es ocupada normalmente para pues la industria de la miel. Y también cuando empezaban un sistema y hacían el sistema de rosa, tumba y quema, podían aprovechar todo ese material orgánico como la leña, el carbón o material para construcción. También cuando ya tenían un terreno que habían ocupado anteriormente para una milpa, para una producción, se dejaban descanso, no solamente por 4 o 3 años, sino a veces por décadas, y se podía, y bueno, ese mismo microclima, pues obviamente crea que sean las condiciones para que pueda haber presencia de diferentes
organismos vivos como son los animales, los insectos y todo este tipo de biota que lo conforma a la selva caducifolia, en el cual se podrían establecer prácticas de cacería, sacado de escap o de piedras que permitían pues establecer bardas, casas o eran ellos, hoja de guano para los techos, plantas medicinales o especies silvestres, entre otras. Eso se dice que el sistema de MIPA es un sistema de manejo de los recursos, porque ellos entendían de una forma, este sistema era holístico, en el cual no solo se enfocaba solamente en producir una cosa, sino en optimizar, entender que los recursos pueden ser para aprovecharse, pero no para explotarse, sino para tener un manejo simbiótico entre ellos y nosotros. Podemos obtener beneficios de ellos, pero también tenemos que aportar algo para que ese beneficio perdure de generación en generación. Aquí tengo un ejemplo de lo que es la milpa maya, y la milpa maya, como yo mencioné, no es algo muy simple, sino que es un sistema productivo muy complejo, el cual puede producirse en diferentes terrenos y bien convertirse en un solar maya. ¿Y qué es un solar maya? Bueno, un solar maya es un espacio construido alrededor de una casa, de un terreno donde ellos se establecían, en la cual se cultivaban plantas frutales para satisfacer las necesidades de los consumos, no solo hortalizas. Habían también esto que mencioné sobre el manejo pecuario, apícola, se manejaban sobre los sistemas de el agua, los pozos, se hacían un manejo de ellos y de toda la biota que se tenía alrededor de ellos, intentando no solamente explotar, porque esa es una palabra que tenemos que pues eliminar de nuestro vocabulario. Lo que queremos es enfocarnos a una agricultura sustentable. Tenemos que tener un manejo. El manejo no se trata sobre satisfacernos nada más de la naturaleza, sino que podemos aprovecharla y también brindar algo para que esta perdure. En este espacio, la unidad, la familia, organiza, utiliza el área doméstica y decide cuándo y cómo elaborar las estructuras que conforman los solares donde se hacen las prácticas diarias. Y bueno, aquí agrego una imagen en la que está enumerada en las áreas que se pueden comprender o que típicamente se comprendían en un solar maya y que actualmente podemos ver si vamos a algunas áreas de la península, algunos pueblos lejanos, escuché que ustedes fueron, me imagino que por ahí habrán visto alguna casa o alguna cabañita que bien, era una casa conformada por barro igual, ¿no? O igual puede ser de concreto, no importa en realidad de qué esté hecha, pero que en sus alrededores, en el terreno circundante que rodea esta casa, no era puro suelo libre, era suelo aprovechado de manera sustentable, en la cual podríamos ver hortalizas, podíamos ver gallinas, podíamos ver un pedazo de la típica familia con cultivos asociados, podíamos ver aprovechamiento de las aguas, podíamos ver igual aprovechamiento de las áreas verdes muy abundantes, las cuales nos pueden servir bien para obtener plantas nativas medicinales, plantas que nos pueden servir para otras cosas, hasta para tinta o también para la, como lo mencionaba. Y aquí pues muestro una imagen que brinda las diferentes zonas que pueden comprender lo que conocemos o que básicamente lo que es un solar maya, y que un solar maya en realidad es solo pues una parte de lo que viene siendo la milpa maya, porque la milpa maya no la puedo resumir solamente como pues un sistema productivo en el cual se hacen cultivos asociados, es más que eso, es conocimiento que hay detrás y que está pues muy complejo, la verdad, más que los sistemas convencionales propuestos por los americanos al principio del siglo XXI, los cuales tenemos que no es echar de todo, pero pues ir dejando de lado un poco e ir recuperando todos estos conocimientos que fueron perdidos y que fueron desechados por los españoles en su llegada y que fueron destruidos. Así que es redescubrir todo lo que nuestros antepasados ya habían descubierto, ya habían analizado, ya habían vivido y ya habían comprado, pues para poder utilizarlo en el día con día en la agricultura sostenible y en la agroecología, que es lo más importante que es el futuro, más que nada.
La lógica del sistema productivo milpa maya, como había mencionado, la milpa y los milperos tienen un sistema en el que se conjuntan un montón de tipos de actividades, en la cual está la producción extractiva, que puede ser de leña, caña, piedra, miel, producción agrícola extensiva, que es el sistema milpa, que es el que todos conocemos, que es la simbiosis y de diferentes especies en una pequeña área de terreno, la cual nos permite aprovechar las tierras y también brindarles algo antes de aprovecharlas para poder que queden infértiles más que nada. También nos permite este tipo de sistema la producción agrointensiva de hortalizas, de frutales, la producción de plantas medicinales y de gallinas, guajolotes, cerdos, y para todo esto surge de un pensamiento holístico, ya lo había mencionado, en el cual ellos se conciben como parte de la biota, parte del sistema natural que los rodea, y también tienen un pensamiento cosmogónico. El pensamiento cosmogónico viene de la prehistoria, de algo con lo cual concibe que lo que están produciendo le tienen que agradecer, ya sea al dios de la lluvia, al Chak, o al dios del sol, o al dios del suelo, y este tipo de romanticismo, sentimiento, pensamiento cosmogónico, pues además de ser muy cultural, pues les brinda este cierto tipo de entusiasmo de hacer las cosas un poco más personales, más directas a la conservación y no enfocarse solo a, bueno, tengo tierras, voy a desmontar, voy a tirar todo, voy a dejar sin hierbas y ya, tengo una tierra viable para el aprovechamiento de plantas. No es así. Ellos concebían el suelo como un ser vivo del cual podían aprovechar y también tenían que aportar. Tenía que haber coherencia de calendarios y prácticas. Coherencia de calendarios no es algo simple, sino que tenían que conocer la climatología que se desempeñaba en la península de Yucatán. Tenían que conocer qué tipo de clima se presentaba en cada mes para poder establecer un cultivo. Y cuando termina un cultivo podría ser el inicio de otro. Tener este tipo de conocimientos no es algo que se obtiene de un día para otro. Son décadas y cientos de años para poder comprender algo tan complejo como el clima que se desarrolla en la península de Yucatán. Estamos hablando de uno de los climas tropicales más complejos porque tenemos suelos carcásicos, suelos llenos de cal, y estos suelos están así debido a la explosión o al meteorito que hubo y que hizo que haya extinción de muchos de los dinosaurios que habían miles de millones de años atrás. Bueno, este suceso creó que muchas de las piedras carcásicas y llenas de cal que estaban a lo bajo del subsuelo resurgieran. Por eso vemos que en nuestros suelos peninsulares hay muchas rocas carcásicas, y a veces tiramos agua y vemos que nuestra agua deja como un polvito blanco, todo eso es cal, y eso es una característica es una característica muy acá de la península, lo que hace que sea un impedimento la agricultura convencional, pero los mayas aprendieron a poder trabajar con eso y poder trabajar con el clima caducifolio, el cual tenemos plantas perennes que todo el año tienen hojas y que en un cierto periodo del año las pierden. Ellos pudieron comprender todos estos tipos de microbiotas que se generan en la península y poder establecer un sistema productivo que les permita crear su alimento y poder generar recursos también. Es algo que requiere mucha entender, entender más que nada dónde estamos, en qué momento estamos y cómo se desarrolla todo nuestro ecosistema para poder más que nada no copiar, sino intentar interpretar lo que ellos hacían y replicarlo de una o cierta manera. También se necesitaban conocimientos colectivos, actorales, especializados en la predicción anual del clima, que es lo que mencionaba, mecanismos sociales de generar y transmisión de conocimientos. Esto es muy importante, porque la mayoría de los sistemas agroecológicos de la milpa maya o que se realizaban en ese tiempo
no era realizado solo por una persona, claramente, era realizado por familias, por comunidades, se ponían de acuerdo, había comunicación y no solo se trabajaba con personas de una misma edad, sino que se trabajaban con jóvenes, adultos, personas mayores, las cuales te podían transmitir el conocimiento que ellos tenían, no solo de ellos, sino de sus antepasados, a generaciones actuales. Y es que por este tipo de prácticas y de transmisión de conocimientos, este tipo de organización permitió que muchos de los conocimientos que se generaron en ese momento aún sigan siendo practicados en nuestro estado, en nuestra península. Y también esta es la forma de, bueno, lo que acabo de mencionar, forma de organización adecuada, que es lo que mencioné. En todo esto permitía que se generara este tipo de agroecosistemas que, como mencioné al principio, son muy complejos, pero se pueden realizar actualmente y hay que rescatar y ahí estamos en eso. Bueno, lo que les había mencionado, cómo comienza la milpa maya o cómo es que ellos establecían un sistema agroecológico productivo. En esta imagen que pongo se ve un poco grotesca porque estamos viendo flora y fauna nativa siendo destruida y utilizada para la agricultura. Bueno, hasta ahorita lo diré agricultura, pero en realidad es agroecología. La agricultura tradicional practicaba en el área de influencia maya el llamado sistema rosa, tumba y quema. Este método requiere una constante rotación de los terrenos, es muy importante, rotación de los terrenos de cultivo debido a la pérdida de fertilidad del suelo, por lo que se genera un paisaje con parches de vegetación secundaria con diferente edad de abono, es decir, una mezcla donado recientemente y terrenos abandonados hace varios cientos de años, inclusive cientos de décadas. Esta imagen que agrego es solo el principio del ciclo de la milpa maya. Es solo un pequeño segmento de lo que es la milpa maya. Comienzan nuestros antepasados seleccionando un terreno que presente las características idóneas, el suelo, que tenga mucha materia orgánica que pueda ser aprovechada por las plantas. En este caso, el maíz, que era la especie primaria para producir y que cual no necesita un suelo muy profundo dependiendo claramente de la variedad, porque hay varias variedades que ellos mismos fueron desarrollando conforme a su selección. Veían una especie que era roja y que les servía para algo, seleccionaban esa semilla de esa especie en específica, cultivaban dos, así iban en polinización basal y generaban nuevas variedades y es así como se fueron generando las nuevas variedades y estos sistemas productivos en los cuales tumbaban una parte de la tierra nativa, hacían la roza y quema y no después de la roza y quema implementaban la plantación, sino que dejaban en descanso, ocupaban toda esa materia orgánica cortada para leña, para construir casas, para otras cosas, y lo que quedaba ahí se descomponía y también se agregaba al suelo como materia nueva orgánica. Y también este incendio que hacían no era pues en vano, porque ellos fácilmente podían cortar, dejar todo tirado y la misma hierba, los mismos troncos podría hacer que la hierba que crezca abajo se queme o que no crezca. Obviamente va a crecer un poco, pero no tanto. Pero ellos quemaban por otras razones, el cual era eliminar patógenos, eliminar plagas, virus, bacterias y hongos para poder establecer sus sistemas productivos y además aceleraban el proceso de descomposición. Es decir, ellos tenían un conocimiento holístico sobre todo su ecosistema, entendían qué es lo que estaban trabajando, cómo lo tenían que trabajar y por qué lo tenían que trabajar. Después ya implementaban lo que es la plantación clásica que todos conocemos como milpa maya, que son cultivos asociados. Para ello antes hacían obviamente un arado de la tierra y esta imagen es solo el comienzo de lo que es la milpa maya o el ciclo de la milpa maya. En esta imagen yo presento lo que es todo el ciclo que compone a la milpa maya. Si vemos en la parte superior izquierda, vemos que dice rosa, tumba y quema, apenas se llega a ver. Y bien, aquí vemos fuego y una persona talando una pequeña parte del terreno en la cual esa persona puede obtener madera, carbón y productos que pueden servirle pues para formar una casa o generar instrumentos que le hagan su vida un poco más cómoda. También pueden obtener hierbas medicinales, hierbas para uso de trastes, hierbas para muchos tipos de usos más que nada.
Después de esto se deja la tierra en descanso y se puede entrar a la etapa, a lo que se puede llamar la primera etapa. La rostra tumba y quema es una preetapa que permite pues establecer el inicio de la etapa de la milpa maya, el ciclo de la milpa maya, la cual está presentado en el lado derecho superior y vemos inclusive a un bebé, a un bebé que va creciendo junto con el maíz. ¿Y esto qué nos quiere indicar? Que las tierras están disponibles no solo para una, dos, tres, cuatro o cinco cosechas de maíz, sino para varios años de cosecha de maíz, y que de estos terrenos no solamente podemos pues cosechar maíz, el sistema Milpa Maya nos permite tener cultivos asociados, maíz, calabaza, frijol, chile, herbences, gramíneas, tubérculos, un montón de cosas y variedad, porque hay una fertilidad. Este suelo que se ocupaba en la primera etapa es un suelo virgen, un suelo fértil, el cual tiene los nutrientes que las plantas necesitan para crecer, y los microorganismos, que es algo que la agricultura convencional no toma mucho en cuenta. Este consorcio de microorganismos que son bacterias, rizobacterias, hongos, micorrizos, inclusive hasta nemátodos benéficos ahí en el suelo, los cuales permiten que la tierra sea fértil y muy rica y se pueda aprovechar en todos en su mayor expresión. Bueno, y entramos a la segunda etapa, la cual está comprendida pues por plantas arbustivas y se empiezan a perder un poco las gramíneas, que son estas plantas que el maíz es una gramínea, el Johnson es una gramínea. Se empieza a perder un poco la diversidad de estas especies, pero si nosotros en la etapa 1 tenemos una visión como la tenían los mayas, una visión holística, en la cual ellos decían, bueno, tenemos terreno, tenemos fértil, ya aprovechamos el maíz, pero podemos ir implementando plantas hortícolas o frutales, las cuales cuando termine el ciclo nos van a aportar algo para el consumo, algo que nos pueda servir para coexistir, y es lo que ellos hacían. Desde la primera etapa ellos ya pensaban en qué es lo que podían ir sembrando para cuando termine el ciclo poder aprovecharlo. Y aquí en la imagen se muestra que cultivaban aguacates, plátanos, naranja, limón, maíz, inclusive había presencia de fauna, de aves, de insectos, de serpientes, inclusive de especies como los armadillos, habían muchas cosas, y también se podía obtener carbón, micorrizas, tierra. Es un tipo de sistema que nos permite aprovechar cada etapa, y entramos a la etapa 3. En la etapa 3 ya no se pueden cultivar gramíneas, porque las plantas frutales que se sembraban en un principio y las plantas nativas arbustivas que estaban creciendo han llegado a una altitud en la cual no nos permite pues sembrar gramíneas como lo hacíamos al principio, o calabaza o esto, pues porque la luz solar no llega hasta esos rincones, hasta ese tipo de suelo, sino que la luz solar se concentra en los árboles altos, los cuales están cubriendo la mayor cantidad de suelo. Pero si nosotros en la primera etapa ya sembramos frutales, en la etapa 3 ya podemos ir en aprovechar estos frutales que sembramos. Y no solo los frutales, sino que empiezan a haber especies que no habían en la etapa 1, arbustivas o medicinales. Inclusive sabemos que en la península hay especies como el palo de tinte que nos permiten hacer trastes, como es el caso, bueno, no olvidé el nombre, pero como donde se meten las tortillas, la jícara, vaya. Y también en la etapa 3 se pueden implementar sistemas apícolas. Tenemos flora, tenemos fauna, pues bien, agreguemos un sistema apícola en el cual nos permite aprovechar esta etapa del sistema productivo que conforma la milpa maya. Y ya llegamos a la etapa 4, en la cual ya todos los árboles sembrados son árboles grandes, el cual puede conservar de 5, 10, 15, 20 años para llegar a este tipo de etapa, en la cual se puede seguir estableciendo sistemas apícolas y también se puede hacer la caza, porque esta biodiversidad, esta flora y esta flora más que nada abundante nos permite que haya presencia de fauna que se pueda aprovechar de cierta manera en estos sistemas productivos, y es lo que ellos hacían. Y aprovechaban las zonas que estaban llenas
de vegetación para cazar, para agarrar especies maderables, para leña, para medicinales. O sea, es un sistema muy complejo y es lo que yo quiero recalcar, que a mí me impresiona. Además de impresionarme, me motiva a poder seguir entendiendo qué es lo que ellos veían y qué es lo que ellos comprendían. Y más que nada es que todo este conocimiento viene de su apego a la naturaleza. Ellos se desarrollan en un medio en el que conviven íntimamente con la naturaleza. A comparación de nosotros, obviamente estamos muy interesados en todos estos temas hortícolas, pero pues vivimos en un mundo globalizado y capitalista, en el cual no podemos convivir de manera tan directa con la naturaleza como ellos lo hacían. Y aquí puse una imagen muy comparativa, en la cual comparamos el sistema del ciclo maya y un sistema agrícola convencional. El sistema agrícola convencional tiene un inicio, aquí se ve, en la cual establecen cuál es su objetivo, hacen la compra de insumos, nutrientes y pesticidas, hacen la destrucción de la zona de la flora y la fauna, hacen la preparación del suelo, agregan sus cultivos, cosechan, procesan, venden y vuelve a iniciar el ciclo. No hay ese entendimiento de que los recursos se tienen que conservar para otras generaciones, porque cuando termina este ciclo se puede volver a iniciar el de agricultura convencional, pero no se puede hacer por toda la eternidad. El suelo pierde fertilidad, el suelo pierde mucha vialidad y deja de ser útil, y cuando termina de ser útil, ellos desechan este suelo y se van para otro, que es lo que hacen los menonitas. Y si vemos en Google Maps, vemos los manchones de tierra café en Google Maps, y es esto lo que está representado, los menonitas destrozando la flora y la fauna nativa, en vez de trabajar con un sistema agroecológico que nos permite aprovechar la flora y fauna, como es el sistema del ciclo de la milpa. Y bien, otra cosa que me impresiona o algo muy interesante es que dentro de esta matriz heterogénea de vegetación, los agricultores mayas eran capaces de identificar y clasificar a la comunidad vegetal de acuerdo a sus características. Es decir, ellos podían clasificar los tipos de vegetación que habían en un terreno con respecto a la composición que había en él, la estructura o el tamaño de las plantas que había en él, la presencia de especies, incluso de géneros y de familias de especies, y la interacción con la flora y fauna local. Por decir, aquí vemos al principio que es de 1 a 3 años la milpa, la cual puede ser aprovechada claramente para los cultivos asociados de milpa convencionales. Pasa a la segunda parte, que es SASCAP, que es de 2 a 3 años, y a la tercera etapa de 3 a 5 años, y en esas 2, 3 y hasta la cuarta, que es la Muché, pueden ser aprovechados los terrenos para milpa maya, regresando a lo que es la milpa. Sin embargo, si pasa de estos 3 cambios y se deja la cuarta, que era de 8 a 15 años, pues ya tiene diferentes clasificaciones con respecto al tipo de vegetación. Si nos damos cuenta, en la quinta dejamos de ver gramíneas, o sea, dejamos de ver plantas tuberosas con hojas lanceoladas, como es el caso del maíz. Empezamos a ver plantas más arbustivas, y las plantas que son árboles o maderables empiezan pues a crecer, y así hasta llegar a la última etapa, la cual cada una de estas tiene características y puede ser aprovechada por ellos. Y ellos entendían cómo estaba conformada esta y cómo podían aprovecharla, pues según la etapa en la que se iban presentando, o la que iban ellos teniendo. Y bien, esta es pues la base de todo lo que estamos hablando. La milpa, pues más que nada, lo que intenta producir es maíz, pues es una especie que está muy arraigada a la cultura mexicana. El centro de origen en realidad no se sabe. Todo comenzó con una especie que no tiene nada que ver con el maíz, pero de una década o de cientos de años a otra llegó a ser la especie que es ahorita, y en realidad hasta ahora se desconoce cuál es el centro de origen de ella, pero el aprovechamiento y la cultura y todo lo que se basa en ella está desarrollado en todo lo que es Mesoamérica, enfocado principalmente en lo que es México. Es un complejo de sistema agrícola y cultural con muchos siglos de existencia. La rotación de cultivos mantiene la fertilidad del suelo y reduce la erosión. Igual reducir la erosión es muy importante. Si dejamos suelos descubiertos y que queremos que nuestro suelo se vea limpio, pues sí, vamos a tener un terreno limpio y muy descubierto, sin hierbas,
pero igual cuando haya lluvias o algo se va a erosionar y vamos a perder suelo y no queremos eso, queremos conservarlo. ¿Y en qué consistía la milpa maya tradicional mexicana? Consistía en los cultivos asociados. De aquí puse una imagen en la que explica qué es lo que básicamente ellos hacían en pequeñas partes de sus solares mayas o de sus terrenos. Sembraban maíz. Después de todo el ciclo que mostramos, o de una parte del ciclo, sembraban maíz. Aprovechaban este maíz y esta gramínea, la altura de esta gramínea y su morfología para el desarrollo de otras especies, como es el caso del frijol. El frijol es una planta pues que se enreda en tutores que tenga cerca, tutores naturales, el cual ocupaba al maíz para ir creciendo alrededor de ella hasta llegar a un cierto punto y sacar su vaina. Pero el maíz no solo hacía esto, el maíz igual aporta nitrógeno al suelo, nitrógeno que agarra de la atmósfera. ¿Y qué pasaba con ellos? No solo hacían este tipo de simbiosis entre maíz y frijol, sino que también decían, bueno, tenemos maíz, tenemos frijol, estamos aprovechando otras, pero tenemos muchas hierbas, tenemos mucho Johnson, tenemos muchas especies que pues bien hacen que sea posible el cultivo de maíz, pero pues nos quitan un poco de producción. ¿Qué podemos hacer? Metemos sandía o metemos calabaza. Metiendo esas especies, aprovechas igual el suelo circundante que tienes alrededor de tu sistema productivo y también generas en producción, en lo cual puede ser calabazas o la flor de calabaza, que igual es comestible. Y también entre los surcos o calles se podían implementar diferentes variedades de chile, el cual lo principal de este sistema era producir maíz, pero tenía como secundarios el frijol, la calabaza, la flor de la calabaza, el chile y a veces en diferentes partes del maíz y en diferentes zonas, no digo que en la península, pero se generaba el cuitlacoche, el cual es un hongo que se genera en el maíz y que es comestible. En la península no suele generarse muy comúnmente, pero pues es importante recalcar este tipo de entendimiento que ellos tenían en un sistema agroecológico, que ese es el sistema agroecológico por excelencia para mí. Y bueno, aquí pongo una imagen en la que se ve pues lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando, de un cultivo asociado. Se ve el maíz, una mazorca que ya está, pues ya es una mazorca formada, solamente están madurando más que nada. Y bueno, vemos en la parte de abajo en la calabaza, que es pues la especie de hoja ancha, no sé si se puede apreciar, y vemos una pequeña flor, y un poco más atrás de la calabaza vemos en unas hojas un poco verde claro, que es el frijol, y así es como ellos componían un sistema pues agroecológico tradicional, en una milpa maya. Y bien, aquí pongo un ejemplo, una plantita, una leguminosa, el frijol es una leguminosa, y esto es algo que ellos comprendían sin ni siquiera conocer lo que son nutrientes esenciales, micros, macros, ni vitaminas. Ellos no conocían nada de eso. Todo su conocimiento se basaba en la observación, en la práctica y en la transmisión de esos conocimientos de generación en generación. Cómo ellos lograban comprender que las leguminosas como el frijol podían captar el nitrógeno atmosférico. Sabemos que nuestro aire está conformado por oxígeno y nitrógeno. Bueno, ellos comprendían que el frijol captaba ese nitrógeno que hay en el aire mediante otra simbiosis, porque aquí no solo estamos hablando de plantas, sino que en estos nódulos que se ven en la raíz de la leguminosa vemos bolitas, vemos varias bolitas, esos son generados por rizobacterias, son bacterias que trabajan en simbiosis con las leguminosas. Estas bacterias se adhieren a las raíces de las leguminosas y lo que hacen es captar nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco, que es un nitrógeno que puede ser utilizado por las plantas, porque el nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado por las plantas, tiene que ser transformado mediante diferentes mecanismos que realizaban este tipo de especies, como son las rizobacterias. Transforman el nitrógeno atmosférico en amoníaco y queda suspendido en el suelo. Y una parte de ese nitrógeno o ese amoníaco es utilizado por la leguminosa, pero no solo por la leguminosa, es utilizado por el maíz, y el maíz, uno de los principales elementos para su fructificación y floración y desarrollo, es el nitrógeno. Ellos comprendían esto de qué manera, en realidad no estoy
100% seguros, pero es algo de admirar y es algo que tenemos que conservar e ir practicando con el tiempo y hacer lo mismo que ellos hacían, probar, practicar, aprender, analizar y transmitir lo que tenemos y lo que conocemos a otra generación para que se sigan conservando esos conocimientos. Un tipo de prácticas que ellos igual implementaban en su tipo de milpa maya o en un solar maya son los pacpacal o el caanche, el cual son hortalizas más que nada. El pachpacal es más que nada hortalizas a suero. Utilizaban una cierta área de su solar maya o de su milpa maya, pues para la producción de hortalizas, el cual podía ser yuca, discoria bulfinera, que es en la papa, en la Xanthosoma yucatense, que son las malangas, especies forrajeras para la alimentación de ganado bovino, de gallinas, de pavos, inclusive hasta de cerdos, el Paquiricus erosus, que es la jícama, el cacahuate, el espelón, que es para las tradiciones de los días de muertos. Ya vemos que se cultiva mucho el espelón. Ellos en pequeñas hortalizas se preparaban meses antes de que lleguen esos días célebres de tradición, cultivaban sus propias plantas pues para generar estos alimentos. Y si nos damos cuenta en los pipollos hay pelón, hay frijoles, creo, si no me equivoco, hay tomate, se ocupa, claro que sí, el maíz, hay pollo, o sea, todo lo que ellos ocupaban en este alimento tradicional venía de un solar o de una milpa maya. No necesitaban gastar en nada, sino que ellos tenían ese pensamiento holístico y cosmogónico. Lo cosmogónico y lo holístico es algo muy importante, y que tenían ese apego con la naturaleza y entendían de manera espiritual lo que estaban haciendo y lograban este tipo de sistemas muy complejos. Y también se conoce lo que es el caanché, que es igual la producción de hortalizas, pero en un sistema elevado. Ellos dijeron, bueno, tenemos hortalizas para el Día de Muertos, digamos, y quiero tener ispelón, quiero tener maíz, igual en mi milpa, quiero tener rabanitos, ¿por qué no? Quiero tener papas, pero igual querían tener sistemas pecuarios dentro de su milpa. Y ahí se encontraron con un inconveniente, el cual tenían especies que pues eran del gusto de las gallinas, eran del gusto de los patitos, eran del gusto de los cerdos y se los comían. Y ellos implementaron un sistema que bien les permitía que este sistema pecuario que conformaba su milpa no permita que se coma a su sistema hortícola, y crearon este tipo de camas elevadas que permitía eso, que las especies pecuarias no lo comieran, pero igual permitían cosas muy importantes, como la presencia de patógenos. Los patógenos, como son los hongos, los virus y las bacterias, se presentan siempre en zonas muy bajas. Y ellos con este tipo de sistema, no sé si sabiéndolo o no, lograban reducir el impacto de las enfermedades que se les podían presentar en sus sistemas productivos. Y esto es algo muy importante de tratar de replicar más que nada, porque todos en nuestra casa tenemos algún pedacito de terreno y decimos, no, pues no puedo cultivar nada porque no tengo espacio. Hasta en tu techo puedes hacer los canchés y meter hortalizas y empezar a producir tu propio alimento, que es en lo más importante, orgánico, tu propio alimento y ahorrar, más que nada en lo económico. Y también este tipo de sistemas actualmente fueron adoptados o modificados y mejorados por los cubanos. Los cubanos tienen un tipo de sistema que se llama horticultura. La horticultura cubana es igual un sistema productivo que para mí es muy ventajoso, que todos debíamos también de medio estudiar o tratar de copiar, para decirle palabras un poco más grotescas, copiar, porque ellos producen el propio suelo que ocupan conforme a los desperdicios de alimentos que ellos generan, producen suelo, producen sus propios pesticidas y producen sus propios insumos y sus propios fertilizantes para sus plantas, así que tienen un cultivo 100% orgánico. Así que si además de la milpa maya alguien tiene pues ganas de aprender otro tipo de sistemas productivos agroecológicos muy sustentables y muy viables para este tipo de huertos caseros, pues también recomiendo visitar un poco de la
horticultura cubana, que pues bueno, ellos generaron un tipo de sistema productivo que para mí igual es muy amigable pues con la naturaleza y que puede ser muy aprovechado y que sirve y que estaría bien que todos conozcamos un poco. Y bueno, agregué las fuentes bibliográficas de donde saqué este tipo de información. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues estoy abierto para que charlemos un poco sobre este tipo de conocimientos que estamos compartiendo. Gracias a todos por pues prestar atención y aquí estamos. Muchas gracias, estuvo muy interesante tu plática. Voy a dar pie a dos preguntas. Aquí en el chat mencionan, ¿qué papel juega la chaya en la milpa maya? Bueno, la chaya es una planta que es medicinal. Tiene muchos usos tradicionales medicinales, este, pero Sí. igual tiene usos alimenticios y tiene una característica que es igual que ¿cómo se llama esta planta que va del Chechen? Es mm, Acá. sí, el chacá. Bueno, tienen una característica que se llama alelopatía. La alelopatía permite que especies invasoras no se produzcan alrededor de ellos por el tipo de metabolitos que desarrollan en su raíz. Así que tiene muchos aprovechamientos, tanto para el control de malezas, si nosotros logramos aprovechar esa alelopatía, y también para el uso medicinal y alimentario. Así que la chaya está muy arraigado igual con el sistema milpa maya porque forma parte de los ecosistemas tradicionales o de la flora y fauna nativa del estado de Campeche. Ellos lo aprovechaban de muchas maneras pues ahí es donde está su importancia más que nada. De esto que nos comentas de las camas, lo importante que fue esto de tenerlas arriba y por todos los patógenos y así, más, ¿cómo hacer si empezamos a poner así camas por cada uno de los productos orgánicos? Entiendo que cuando los combinas es mucho más fácil que no tengan plagas y todo esto. Entonces, cuando pones varias camas así seguidas, eh, no corres el mismo riesgo de que pues una se contamine con la otra, porque entendí que en la cama vas a poner varios productos que se apoyan, pero a la cama siguiente pues no van a ser, digamos, amistosos con la cama de al lado y eso no perjudica. Bueno, aquí lo importante siempre es tener un suelo muy fértil. Si podemos utilizar un suelo o un sustrato que provenga en su totalidad o en su mayoría de materia orgánica producida por nosotros mismos o producida agarramos materia orgánica de un área vegetal nativa, pues tenemos materia orgánica fértil. Esta materia orgánica fértil nos va a permitir tener plantas sanas y esto es algo que pues muchos no dicen, pero no es necesario ocupar plaguicidas, pesticidas o fertilizantes si se tienen plantas sanas, porque las plantas sanas tienen unas cosas que se llaman efectores. Los efectores son mecanismos de defensa o de desarrollo, los cuales permiten que las propias plantas se defiendan de los patógenos, siempre y cuando ellas tengan la nutrición adecuada. Y todo esto depende claramente del suelo. Si tenemos especies diversas en un área determinada, mucho mejor. La diversidad siempre va a ser mejor que el monocultivo. Es lo que estamos evitando, monocultivar o tener siempre las mismas especies en un área determinada. No, lo que queremos es una especie que tenga un consorcio de diferentes, un terreno que tenga un consorcio de diferentes especies y poder optimizar su desarrollo de manera ecológica para que estas mismas plantas con sus mismos efectores y mecanismos de defensa se puedan defender de los patógenos. Y con esto, solamente con la pura nutrición y con el buen suelo, podemos reducir un montón la presencia de hongos, de plagas y de patógenos, porque inclusive si una espora fusarium, digamos, que es una especie de hongo muy común en todo el mundo, si una espora de fusarium se implanta sobre una hoja de maíz y esta hoja de maíz está en una planta que está bien nutrida, pues la planta tiene efectores que permiten que su corteza o su pared celular primaria genere un tipo
de barrera que no permita que el austorio o que el hongo penetre a la hoja y que se desarrolle. O sea que todo depende siempre de nuestro suelo y de la nutrición que podamos darle a este. Y en cuanto a la diversidad de especies, es lo mejor que podemos hacer, diversificar, meter especies diferentes. ¿Y esto Sí. aplica también con los canchés, entonces? ¿Con Claro las que sí. camas elevadas? Ok. Sí, con los canchés, porque igual depende de la especie, trae diferentes polinizadores. Hay polinizadores que están interesados en un tipo de flora y hay unos que están en otro tipo de flora. Y esta diversidad, pues, nos ayuda a la polinización y, pues, a este consorcio, a este microfauna, que es lo que queremos replicar en un área natural. Vaya. Muchas gracias. Buenas tardes. En base a tu experiencia, ¿qué recomendarías para producir y alimentar aves de corral? ¿Qué sugerirías? ¿Qué alimentos consideras así que sean factibles de producir para gallinas? Bueno, en realidad estoy un poco más especializado en lo que es la fitotecnia de las plantas, pero igual tengo un poco de conocimiento en cuanto a lo pecuario. Y tengo entendido que muchas de las especies o sistemas productivos apícolas o avícolas o pecuarios alimentan con las mismas gramíneas que ellos producen. A veces con el mismo maíz que ellos producen, hacen silajes. En cuanto hablando de ganado, en cuanto a aves, hablamos de los granos de maíz, pueden ser aprovechados pues para la alimentación de estos mismos. Y todo esto pues se genera en la misma milpa maya. Y no solo maíz, igual se puede ocupar ispelón, igual se puede ocupar otras especies que en su totalidad gramíneas o especies proteicas, porque alimentar igual a un animal es como alimentarnos a nosotros, necesitamos un cierto conocimiento. El maíz más bien es un cereal, es un carbohidrato y efectivamente, ¿no? Sean proteicas, entonces se me hizo interesante, ¿no? Por todo el concepto agrícola. Por ejemplo, hay muchas especies, ¿no? Semilla de ramón, pero cómo tratarla, ¿no? O sea, ¿qué plantas son ricas en proteína? Ok, son las leguminosas, pero igual las algunas leguminosas. quizás oleaginosas, el ajonjolí, ¿qué tan factible sea la producción del ajonjolí en base a tu experiencia? Que es rico en proteína y en grasa. Como tú mencionas, tenemos muchas especies leguminosas en la península, como es el caso de Ramón. Igual tenemos la leucaeda leucífola, que es pues esta que todos vemos en todos lados, que son hojas dispensas con varias microhojas, que es conocido como, bueno, es parecido al flamboyán. Son leguminosas que igual sus hojas y sus raíces tienen mucho aporte de carbohidratos y proteínas que pueden servir para implementar estos mismos sistemas agropecuarios en un mismo sistema de milpa maya. Pero también podemos ocupar diversas especies, no solo nativas, o sea, ya estamos en una etapa en la que podemos conseguir insumos de otros lados que obviamente provengan de materia orgánica, pues cual nos permite pues aumentar la productividad de estos sistemas pecuarios más que nada. Pero sí, tenemos flora y fauna nativa muy aprovechable para el establecimiento y de sistemas pecuarios avícolas, que es en tu interés, más que nada. Al final va a haber más tiempo para las preguntas que surjan, para poder dar pie a la siguiente intervención, que es Rosalba. Ella quiso compartirnos, pues, qué fue lo que le impresionó de nuestra excursión de Peto en cuanto al solar o la milpa maya. Adelante, Rosalba. Hola, buenas noches. Bueno, ahorita que preguntó Alberto, acordándome de esta vez que fui a Sucacá, unas señoras llevaban la planta para gallinas, de hecho me compartieron una, que es la morera. Traje una, está pequeña, me dijeron que es como un árbol, entonces lo voy a dejar que crezca y ya para compartirles también a los que tengan gallinas, porque como igual que a Alberto, pues tengo esa inquietud. Bueno, yo a mis gallinas les doy de varias plantas y ya veo cuáles son las que se comen mayormente y esas son las que le porto
para darles aparte del maíz que les doy. Bueno, esta vez que fuimos ahí a Peto, lo que nos explicaron fue que pues ellos tumbaban, quemaban para que también con eso ya no tenían que estar deshiervando así tan seguido, porque al quemar las semillas que sí quedaban ahí, volvían a vivir hasta el otro año. O sea, este año que ellos siembren, que quemen que quemen ahí todos los troncos, pues va a ser más fácil que tengan su milpa porque no van a despertar las otras semillas. Las otras semillas se quedan como dormidas en el suelo y hasta el siguiente año es que empiezan a revivir. Eso a mí me llamó mucho la atención porque yo no entendía mucho por qué quemaban, que tenían que quemar las hierbas. Y pues ahora que nos explicaron, pues ya le doy un poco más de importancia y como ellos queman también para nutrir el suelo y para tener pues más espacio para sembrar y queman pero con mucho cuidado. Otra cosa que me llamó la atención fue la receta que nos dio Bernardo para las infecciones urinarias, que nos comentó que cuando su niña estaba chiquita le dio infección urinaria y que con el palito de la pitaya, con eso le hizo su té y ya con eso sanó, porque él le había dado muchos medicamentos y se estaba gastando mucho dinero y no, su hija no quedaba bien. Entonces, cuando una señora, una abuela maya le dio esa receta, pues la hizo y le quedó muy bien. Entonces, ahorita ya la estoy implementando también en mi vida porque tengo pitayas. Entonces, el palito casi siempre que se seca porque se cae la hoja de la pitaya y se seca. Entonces, ahora yo lo estoy ya recolectando para pues tomarlo y compartirlo también porque todo eso que nos comparten es muy importante que igual lo sigamos compartiendo para rescatar todos esos saberes. Y bueno, desde que yo empecé con esto de la agroecología, pues me he dado cuenta que si consumimos lo que tenemos, que si sembramos nuestros propios alimentos, o sea, ya no gastamos tanto, porque pues ya tenemos varias cosas aquí en nuestra casa, en nuestro patio. Y cuando que fuimos al solar de José, en Maní, pues se me hizo bien padre porque así vivían antes, o sea, ahí tenían todo, no necesitaban nada externo. Y si tenían excedentes, pues lo compartían, lo truequeaban, ¿no? Entonces, así vivió mi abuelo. Él era agricultor y de que cuando él se casó le dieron una gallina, un gallo, un puerquito, una porquita, y así, creo que fue lo único que le dieron. Y de ahí él hizo muchas cosas, tuvo terrenos, tuvo ranchos, y me dice mi mamá que cuando tenían excedente de verduras, de frutas, se iba a otros pueblos a truequearlos, por lo que él no tenía. Entonces, para mí eso ahorita ya es algo muy importante y primordial y es lo que he venido implementando aquí en mi terreno también, tratando de tener pues lo que ocupamos, más que para no estarlo trayendo de otro lado y saber que eso que estamos consumiendo pues es de algo que no tiene químicos y que nos va a nutrir, que realmente sí nos va a nutrir. Y consumir también las frutas de temporada, de la estación es muy importante, porque es lo que nuestro cuerpo va requiriendo. Ahorita, por ejemplo, ya empezaron las toronjas, las mandarinas, la naranja agria, porque ya empiezan las lluvias, nuestro cuerpo requiere un poquito más de vitamina C. Entonces, ir contemplando qué es lo que se va dando en nuestro lugar y sacarle provecho. Voy a hacer un comercial. El chef Carvajal tiene un canal de YouTube que le llama Rescatando Ingredientes y él te va enseñando qué es lo que puedes hacer con cada fruta de las que hay aquí. Porque hay muchas frutas que no se conocen y que no sabemos
a veces ni cómo se comen. Entonces, es muy importante saber, conocer todo lo que aquí se da. Aparte de, pues la milpa es muy importante, ¿no? O sea, es la base de nuestra alimentación. Y no sé, no, a mí se me ha hecho muy difícil tener milpa, por una o por otra cosa. Ahorita me ha ayudado bastante esto que fuimos a ver cómo lo hacen allá en Peto, me gustó mucho. Entonces, pues ahorita sí pienso que ya, ya sembré algunos y espero que sí, se me den un poco mejor. Pero también trato de consumir todo lo que se dé, lo que se vaya dando conforme a la temporada. Y otra cosa que me llamó mucho la atención cuando fuimos con Bernardo, que al noveno nudo de la milpa da su primer hijo. Se me hizo muy, muy bonito, ¿no? Porque pues para mí representó pues los 9 meses de gestación de los seres humanos. No sé qué tendrá esto que la milpa, que pues nos representa tanto. Y eso fue es lo que les puedo compartir. Y pues sigo aquí con la lucha de que a veces siembro algo y me sale otra cosa, o lo que yo sembré no se da tan bien como yo pensaba, pero pues hay que seguir viendo qué es lo que le falta a nuestras plantas, poniéndole, quitándole, aprendiendo. Y pues ahorita, por ejemplo, aquí afuera, como yo uso mucho tomate verde para hacer mis salsas, a veces ya lo que me resta lo tiro, lo echo allá a la composta o lo echo afuera para que se lo coman los pollos. Y ya me salieron varias plantas de tomate verde. Pues a veces unas cosas son con más esfuerzo que otras, pero y pues estos tomatitos que me salen no son como los tomates que venden en la tienda, porque acá ahí no hay super, sino que son unos tomatitos muy pequeñitos. Y pues de ahí voy a ir guardando las semillas para que ya, ahorita estos me salieron así o sea, estuvo bien en la tierra, el clima es el adecuado, la lluvia, pero ya de ahí voy a empezar a guardar semillas para cuando volverlo a reproducir y así para que ya después sean unos tomates más grandes. Y pues ya, es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia en Peto? Lo que me gustaría compartir es la parte, pero no sé si valga, bueno, más bien si es el espacio para lo de la miel. ¿Se puede decir algo de la miel o no? Sí, es parte de la milpa. Ok, pues esta cuestión de cómo lo tenían aparentemente lejos, pero no estaba tan lejos, ¿no? Y la manera en que la misma abeja trata de poner como esta cuestión de que no sea contaminada, ellos mismos tratan de ponerle como con la cera, ponerlo, cerrar ellos mismos como todos los espacios. Y bueno, y el hombre pues trata ahí también de apoyar, ¿no? Entonces, el que la propia naturaleza sea tan sabia y aparte no sean tan agresivas como las africanas, pues facilita todo lo que estaba comentando Luis, de que todo va engranado, ¿no? La miel la probé y estaba deliciosa y pues aquí en la ciudad es un poco complicado hacerlo de las abejas, pero creo que los lugares que tienen pues aquí dentro del grupo, estaría increíble poder sí empezar a hacer este tipo de espacios, ¿no? O sea, bueno, para mí fue como muy, muy cíclico, muy bonito y lo que ahorita Luis nos vuelve a comentar es como, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? La naturaleza es muy sabia y nos muestra cómo podemos hacer las cosas. El asunto es, pues, darnos los espacios. Esto. Gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere compartir sobre la milpa o el solar, mayas? ¿Qué observaron? Porque mencionaba Luis que antes era una actividad familiar o comunitaria. ¿Qué observaron? ¿Cómo es la situación actual de la milpa? Hola, a mí se me hace interesante esa pregunta porque sí está la parte tradicional que
muy bien nos los explicó Luis Balam, que no tengo el gusto de conocerlo. Me pareció una excelente exposición de la parte tradicional, pero ya en la parte aterrizar, pues por ejemplo, uno ve el estado de Yucatán y lo ve muy, muy devastado, ¿no? Bueno, él sufrió todo un ecocidio terrible con el Enequén, el monocultivo, ¿no? O sea, devastar la selva para poner una cactácea como el Enequén, condiciones así, esclavitud. Pues yo considero que ese fue una que se extendió mucho en el estado de Yucatán. En el estado de Quintana Roo, pues bueno, pues estaba así completamente la selva, ¿no? La selva maya intacta hasta que llega el fenómeno poblacional de Cancún y bueno, empieza a devastar sectores importantes. Sí, Campeche, pues no tengo bien una idea, pero, o sea, siento que esa milpa maya tradicional ha sido muy golpeada. Un poco al comentario que hizo Rosalba sobre el maíz, ¿no? Eh, este, o sea, también un poco la experiencia que se tuvo ahí en el centro econatural del maíz. Bueno, puse esas semillas de maíz y crecieron muy bonitas las plantas, ¿sí? En la parte que se trabajó, que se le puso gallinaza y se le puso fibra de coco y creció bonito, ¿no? Pero ahorita también estaba viendo que la hormiga está atacando el fruto, ¿sí? O sea, el, el- el mismo maíz y la hormiga es súper agresiva. Entonces, aprovechando que está Luis, ¿qué recomendaciones daría para proteger la planta, ¿no? Porque, pues, o sea, son muchos ya el hecho de que desarrolle la planta, pues es bueno, pero ahora tiene que también desarrollar el fruto, o sea, la mazorca. Y una vez que está desarrollada, pues también, o sea, llega la hormiga y empieza a hacer de las suyas. Entonces, pues también sería un poco esa pregunta, ¿no? De cómo proteger el maíz y si es necesario ese sistema de raspa, tumba y quema, porque el hecho de quemar, de alguna manera también es una forma de limpiar el campo y aprovechar la ceniza que se logra, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco esa duda. Gracias. Yo tenía una pregunta porque vi entre las placas que puso el joven, de que decía que había maíz de cultivo corto y de maíz de cultivo largo, y eso me dio curiosidad. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre un cultivo de maíz corto y cuánto tiempo hay entre un cultivo de maíz largo? No sabía que existía eso. Gracias. Ok. Sí, Luis, si quieres contestar a la pregunta de Eva y también a la de Alberto sobre cómo proteger de las hormigas, adelante. Sí, existen diferentes variedades nativas de maíz que fueron domesticadas aquí en la península. Como mencioné, hay varias de ciclo corto y de ciclo largo, pero en realidad se ha ido perdiendo un poco la genética nativa en esto mediante la implementación de, ¿cómo se llaman? Paquetes tecnológicos. Los paquetes tecnológicos vienen de este desarrollo de la agricultura, de la revolución verde, en las cuales te dan una especie modificada de maíz. Ellos, los americanos, agarraron las especies nativas, crearon híbridos y especies en las cuales ellos dicen, bueno, esta especie que te estoy vendiendo necesita tal nutriente, tal y tal insumo para que tengas la producción que yo te digo. Y conforme a este tipo de prácticas que se han ido realizando desde principios de los años 50, pues se ha ido perdiendo un poco la genética nativa. Incluso los maíces actuales ya no tienen el olor, ni el sabor, ni el color que tenían hace mucho tiempo. Ese sabor intenso a elote que había, pues a veces se ha ido perdiendo. Y esto es una tarea que tenemos todos, ir recuperando las especies nativas, ir a estos lugares como a los que fueron y ir recolectando semillas e ir probando, porque yo no te puedo decir en su totalidad qué especie es de ciclo corto, de ciclo largo, porque se ha ido perdiendo un poco la genética y en realidad toda la mayoría de las especies que se producen de manera comercial o extensiva
son de ciclo corto, de 4 o 6 meses. Pero bien, tengo un PDF, si me permiten, terminando esta sesión, les puedo compartir un PDF generado por doctores del instituto donde yo trabajo, en la cual ellos intentaron rescatar germoplasma nativo de maíces, inclusive a una exponente de acá, creo que se llama Claudia, le regalé varios germoplasmas o semillas de un maíz rojo, nativo, criollo, de la península, de ciclo largo, pero que tiene poco ratio de germinación, el cual estaría bien que vayan cultivando y viendo cómo se van desarrollando para poder establecer este tipo de criterios que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Sí, estaría muy bien que nos compartieras ese documento. Y Oye, en cuanto... una pregunta, ay, discúlpame, entonces, ¿los modificados son los que tienen un ciclo corto? ¿Y el ciclo largo cuántos meses son? El corto son 3, 4 meses, dices, ¿y el largo cuántos meses No, son? el largo son de 5 a 6 meses, el corto puede ser de menos y a veces puede ser utilizado para forraje nada más o a veces para pues la mazorca para alimento de los sistemas pecuarios o para otro tipo de cosas, igual depende del color del grano y para qué lo queremos, pero hay especies que tienen un poco menos de tiempo para llegar a la maduración, el cual pueden ser aprovechados. En este documento que les quiero compartir viene un poco detallado el tiempo en el que se desarrollan, de dónde vienen estas especies y para qué pueden ser utilizadas. Ah, bien, gracias. Y bueno, lo que preguntaba Alberto sobre cómo podemos proteger al maíz de las hormigas o de otros insectos. Bueno, hablando un poco pues, de insectos y de hormigas, podemos pues aprovechar nuestra flora nativa. Tenemos muchas plantas con terpenos que pueden repeler a estas especies, inclusive utilizar infusiones. Hay infusiones en las que se pueden ocupar pues especies como el neem, se pueden ocupar especies con olores fuertes como, bueno, varias especies que tengan terpenos y que permitan pues repeler ese tipo de insectos, porque no se trata de matar y también entender que es una plaga. Cuando vemos un insecto en nuestro cultivo no es porque ya tenemos plaga. Una plaga se refiere a cuando la presencia de un microorganismo ya está generando un daño en la producción. Por punto que tenemos una planta que ya casi se está muriendo, pero solo es una de cientos. Eso no es plaga. Eso es la presencia de un microorganismo, el cual puede ser controlada mediante la aplicación de la flora, la fauna o la presencia de otros microorganismos. Hay microorganismos antagónicos y controladores biológicos. Igual podemos ocupar insectos que se puedan comer a estos otros insectos, pero para todo esto igual tenemos que agarrar un poco de referencia de lo que se ha estado haciendo y investigar más que nada un poco sobre qué tenemos en nuestras zonas, porque algo muy que tengo yo muy arraigado es que para la agricultura no hay recetas. No hay recetas porque inclusive aquí en Campeche, si yo, donde estoy, genero un agroecosistema, no puedo reproducir este mismo agroecosistema a 20 kilómetros de donde yo estoy, porque el clima, la flora y la fauna, a pesar de ser el mismo estado, tiene diferencias. Hay diferencias en el clima y son muy notorias y es imposible decir, bueno, te voy a pasar una lista, una recetita de lo que yo ya hice para que a ti te funcione. Sí te puede funcionar, sí, pero pues hay variaciones que pueden hacer que todo lo que hagamos pueda ser diferente. Así que hay que conocer nuestro entorno, las especies, qué especie nos está presentando, insectos, y podemos buscar que sean controladores de estas mismas o incluso flora y fauna. De eso se trata todo esto, de conocer qué es lo que nos rodea y cómo podemos utilizarlo para nuestro aprovechamiento, sin explotar, más que nada. Aprovechando, Luis, así brevemente, el chechem podría servir también como un insecticida, bueno, no insecticida, sino un repelente o para protector de plantas. Bueno, yo tengo entendido que ha sido utilizado para usos medicinales y actualmente donde yo estoy estudiando lo están, como había mencionado, está siendo utilizado por esa característica de alelopatía. La alelopatía es que las raíces producen metabolitos que permiten que otras plantas no se desarrollen a su alrededor. Por ejemplo, a veces vemos árboles que
que a su alrededor no tienen muchas plantas y están casi solas, como si estuvieran sembradas ornamentalmente ahí, pues es porque son plantas alelopáticas, al igual que el coquillo. Cuando tenemos coquillo, si tenemos pasto en nuestra casa, que bueno, no está bien tener pasto porque son especies invasoras, pero bueno, si tenemos pasto en nuestras casas y vemos que sale coquillo, y el coquillo invade y va matando el pasto, y decimos, güey, pero ¿por qué? Perdón por la palabra, ¿por qué el coquillo está acabando con el pasto? Porque son especies alelopáticas, las cuales sus raíces generan metabolitos que matan a las otras especies. Dicen, no, este sustrato es para mí, estos elementos son para mí, yo los voy a ocupar. Así que tú hazte para allá y te voy erradicando de esta zona. Y para eso es que puede ser utilizado esa especie que tú me dices. Si se busca cuál es el metabolito esencial o que produce para generar esta alelopatía, puede ser incluso utilizado para el control de malezas, que es algo que es un conocimiento que apenas se va generando, pero que tiene mucha importancia poder utilizar algo orgánico para reducir la densidad de maleza, porque ahorita muchos ocupan que glifosato y que cualquier otras cosas que la verdad no vale la pena, pero igual se pueden ocupar rastrojos, claro que sí. Y cuanto a control de plagas y de microorganismos, en realidad no he escuchado como tal el uso de esta especie, pero por su repelencia y por su impacto a la piel humana, yo creo que igual puede tener ahí algún metabolito que pueda ser utilizado y que estaría curioso investigar y buscar. Yo creo que tal vez sí, te debo el dato como tal, pero pues yo sé que puede ser utilizado o que tal vez en un futuro pueda ser aprovechado para el control de malezas. Y bueno, mencionaba Alberto sobre la posibilidad de hacer rosa, tumba y quema en un espacio, pero en el caso del espacio de Centro Econatural es un espacio no tan grande. A lo que se refiere Luis sobre este método es pues, las familias o las comunidades que cuentan con hectáreas que pueden dejar descansar un espacio y ocupar otro, pero existe la posibilidad de hacer los preparados de manera menor escala, como el biochar, que es generar un insumo a base de carbón, o la ceniza, que también puede ayudar a fertilizar el suelo. Pero ojo con la ceniza porque también elimina las telarañas. Bueno, las arañas son ahora sí que guardianes también de nuestras plantas porque se comen otros insectos. Entonces, hay que hacerlo en momentos, no implementar esas técnicas tan seguido, porque también afectamos con el carbón y la ceniza, afectamos también a los microorganismos de la tierra. No sé si quieras comentar algo al respecto, Luis. Y también Claudia pregunta sobre cómo saber cómo empezar la otra fase o la otra etapa de la rotación de la milpa. O sea, yo me imagino que va con el ciclo de las plantas, pero si quieres desarrollar estos dos temas en cuanto al uso de carbón y ceniza y cómo saber cuándo comenzar la otra parte o la otra etapa de la rotación. Hola, sí, en cuanto al uso del suelo y esto de las rotaciones, después de hacer la rosa, tumba y quema, no tiene que ser específicamente utilizado para el cultivo de maíz, calabaza, frijol. Pueden hacerse cuadrantes incluso, cuadrantes en la que una parte se haga este tipo de sistema milpa, en la que sí, se cultive el maíz, la calabaza y el frijol, pero en otra parte de ese cuadrante se puede utilizar igual, o cultivar otras especies, como puede ser la yuca, en otra la jícama, y en una tercera, no sé, pepino, vaya. Y el cuadrante que estaba en el maíz, se puede pasar al cuadrante en el que estaba en la yuca, y el de la yuca en el de la jícama, y la jícama en el pepino, y el pepino en el maíz. Sí me explico, se puede ir rotando por esas 4 partes, pero lo que nos indica en qué momento podemos ocupar este tipo de tierras es la vegetación. La vegetación siempre va a ser nuestro parámetro porque es el que nos indica que la tierra ya está con las óptimas condiciones, con los nutrientes y con la materia orgánica disponible pues para reproducir y germinar germoplasma, que es nuestro indicador perfecto. El tipo de vegetación, independientemente del que sean herbáceas, sean gramíneas, sean arbustivas, sea lo que sea. Yo creo que por ahí va, o a qué te referías en cuanto al indicador de la rotación, perdón. Sí, o sea, ¿en qué momento era preciso dejar descansar esas tierras para volver a posteriormente cultivar o sembrar?
Bueno, como había mostrado en el ciclo Maya, pues depende del tiempo que tú quieras darle. Habíamos visto que después de la rosa de tumbaquema se puede dejar crecer un poco de vegetación gramínea y arbustiva y volver a talar para volver a establecer una milpa, inclusive hasta 3 veces, pero después de esas 3 veces yo creo que ya es recomendable darle descanso a estas tierras para que se vuelva a generar la flora y fauna nativa y para que vuelva a haber esta fertilidad. Sin embargo, si tenemos una cuadrante o un terreno que digamos de 5, 6, 7, 8 hectáreas, no vamos a talar todo y no vamos a ocupar todo para este tipo de sistemas. Podemos ocupar una cuarta parte o una mitad para la tala, para la implementación de la milpa maya y bien utilizar esto por 3 ciclos para luego dejar descansar y cuando ya dejemos descansar podemos ocupar otro cuadrante de nuestro terreno para aprovecharlo de la misma manera en la que aprovechamos al principio. Más que nada, pues para no dejar infértiles nuestros suelos, que es muy complicado. Y aquí igual veo una foto, que es algo que me gusta mucho, que este sistema productivo, no sé dónde lo hayan ido a ver, pero está muy bien bonito porque está sobre pura piedra calcásica, está sobre pura laja, sobre pura tierra que se ve roja, que está compuesta de pura arcilla, se ve que es una tierra arcillosa muy llena de materia ya oxidada, pero que aún así tiene unas plantas muy frondosas y que ahí sobre las rocas se ve que están bien producidas y esto nos habla de que se produció en un suelo que fue virgen y que fue fértil y que no tiene mucho que se ve que talaron, incluso vemos árboles que están ahí quemados, que estos mismos en que 2, 3 años, año y medio ya van a ser materia orgánica y parte del suelo. Y esto es a lo que me refiero, que no tenemos que ocupar todo nuestro terreno, todo, talar todo, sino que se puede ir aprovechando por secciones para lograr esto que está en la imagen, que para mí es impresionante, está muy, muy bonito y por ahí va. Bueno, esa es la experiencia que fuimos a ver en Peto de uno de los integrantes del colectivo Shopkin de Cabañuelas Mayas. Y efectivamente, esta zona, esta parte central apenas llevaba su segundo año de productividad, pero en la parte de atrás, donde se ven los árboles tirados, los acababa de tirar bueno, empezó la tala en agosto y hasta abril la quemó, ¿no? Y es lo que empezó a sembrar de nuevo. De hecho, esa es la parte nueva de que sembró apenas en junio. Aquí es la parte más vieja, ¿no? Que ya se ve que la materia orgánica y el suelo se está restaurando y por lo cual capta mayor humedad. Pero aquí lo que hacía es a 15 centímetros donde podía clavar el palo, ahí es donde ponía el maíz, ¿no? Y es un suelo que se parece mucho al que encontramos aquí en el norte de Quintana Roo. A mí algo que me impresionó, por ejemplo, es que para don Carlos su mayor problema no son los insectos, porque las aves se encargan de controlar todos esos organismos. Su mayor problema son los animales más grandes, ¿no? Como el tejón, la tusa, algunos pájaros que sí se alimentan de los granos, como los loros, pero en sí, en cuanto El a cereque, plagas, ¿el qué? el cereque, Ah, sí. le encantan los tubérculos. Pero en sí, en cuanto a insectos, no tiene problema, ¿no? Lo que mencionaba Adriana, que actualmente es muy triste la situación de la milpa porque mucha gente emigra a otros países, especialmente a Estados Unidos, y se quedan solo las personas de mayores de 40 años, 50 años a trabajarla. Y en la ocasión de este espacio solo son 3 personas que la trabajan: don Carlos, su hijo y su sobrino. Entre ellos tardaron 6 meses en talar todos los árboles con hacha porque no cuentan actualmente con una sierra eléctrica. Entonces, pues, haz de cuenta que en agosto comienzan a talar los árboles y se tardan todo el tiempo, 6 meses hasta abril, marzo, abril, hacen la quema y dejan reposar el terreno unos 2 meses hasta que comiencen las lluvias para que se enfríe y ya es cuando siembran el maíz. Entonces, en el espacio que van desmontando, solo lo ocupan 3 años. A partir, como mencionaron, que a partir del año ya empiezan a surgir otra vez las semillas, empiezan a deshiervar, pero al tercer año ya surgen o retoñan los árboles que habían crecido ahí. Entonces ya es una lucha interminable. Entonces por eso a partir del tercer año ya dejan que la selva ahora sí que explote, ¿no? En abundancia. Y
Les voy a comentar algo que me está escribiendo Diana porque no sirve su micrófono muy bien. Dice, apoyando lo que dice Luis, el hecho de la observación de las particularidades de un espacio, que no es posible reproducir las recetas de una manera universal. Todo lo que vamos aprendiendo lo vamos adaptando según los insumos o los recursos locales, y también depende de los insectos que aparezcan o de los otros animales, es como vamos a ir adaptando todas las recetas o todos los métodos que vamos aprendiendo. Y de eso viene justamente la cuestión de los bioindicadores, y cada espacio cuenta con los suyos. Por ejemplo, el Shopkin, los cabañuelas mayas, ellos predicen el tiempo con la observación de estos bioindicadores, que quiere decir la aparición de los insectos o la aparición de cierta fauna, para saber cómo se va a comportar el clima o el tiempo, pero no son los mismos bioindicadores que podemos encontrar en el centro de la península como los que podemos encontrar en las zonas más tropicales, como lo es Cancún, y pues hay que entender cómo son su interacción con el espacio, ¿no? O cómo son sus rutinas o su forma de expresarse, para saber cuando una actividad es normal o es una actividad anormal que nos va a anunciar una catástrofe climática o alguna sequía o alguna lluvia fuera de temporal. ¿Alguien más quisiera compartir algo de lo que vimos en Peto o preguntarle algo a Luis? Yo no fui, pero lo que a mí me gustó del video que vi, que me llamó mucho la atención, es lo que tienen que trabajar también para hacer tierra. Cómo van llenando los huecos para poder luego poder cultivar en un futuro. Y digo, guay, Dios mío, sí que tienen mucho trabajo por hacer. Y sí me asombró eso, ¿no? De que tienen que hacer tierra, que van llenando. Ahí creo que era con ay, se me fue, ¿qué mata era lo que él usaba ahí? Y que decía que no le estaba ayudando mucho para sostener la tierra. Lo que tienen, lo que usan los chinos y que les gustan los pandas. La hoja de bambú. Ándale, los de bambú. Y que pues vi como que ya no, que creo que necesitan otro tipo de matas para poder sostener su tierra y todo eso, ¿no? Eso me asombró bastante. Y digo, híjole, sí, es lo que tiene que hacer Tommy en su terreno, ponerle muchas hierbas, muchas plantas y todo para poder hacer tierra y en un futuro poder sembrar bien. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, de otras cosas más, ¿no? De todo el trabajo que tienen que hacer, que digo, bueno, mucha piedra y todo eso que yo veía en el video, digo, sí tienen mucho trabajo, la verdad. Lo que tú comentas, pues más me lo refuerza. A mí también lo que me llamó la atención de que cuando le preguntaron, a pesar de todo el trabajo que ya hizo, y que se ve que no sé cuántas hectáreas nos dijo que había sembrado, cuando le preguntaron que cuánto iba a tener de producción en esa cosecha, pues dijo que no, era algo incierto porque él depende de la lluvia, ¿no? De que si llueve, de que si los animalitos se comen por abajo, los tejones, los mapaches, los que viven en la tierra. Entonces, no era, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, es algo incierto de la producción que él iba a tener. Y su hijo regresó a trabajar con él porque su esposa le dijo que ella se iba a quedar ahí en el pueblo, que no se iba a regresar a la ciudad porque su hijo ya estaba trabajando en la ciudad. Entonces, por su esposa es que su hijo regresó. Entonces, eso también me llamó la atención. Digo, pues el sistema nos ha sacado de nuestros lugares, ¿no? De nuestras tierras, prometiéndonos que en la ciudad vamos a tener mejor vida, o sea, una mejor calidad de vida, pero la realidad no es así. La mejor calidad de vida es estar en nuestro lugar, comiendo lo que nosotros sembramos y cuidando nuestras tierras, porque ahorita ya hay muchas tierras abandonadas en todo el país, no nada más aquí en la península de Yucatán. Todos se fueron con el sueño americano y hay muy pocos que lo están produciendo. Entonces creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Hay que seguirlo proponiendo para que pues la gente que realmente le guste lo siga haciendo y que vea la otra cara de la moneda. Como dicen, el maíz, el elote que comemos no es igual al de antes, pero
Esta vez que fuimos a Zucacap, un señor de los productores llevó sus elotes y estaban riquísimos. O sea, nunca he probado un elote así, acá. Entonces eso vale la pena volver a hacer todo lo que, todavía rescatar las semillas que tenemos. Gracias. Luis, no sé si ya te compartió tu hermana el video el que están mencionando de los 3 videos de nuestra visita a Peto. No, pero ahorita los checo y los veo. Sí, sería bien porque, por ejemplo, te impresionó, ¿no? Cómo es que hacen ese manejo del suelo. Por ejemplo, en esta foto no es de la milpa, sino del solar, y ya viste la profundidad del suelo que hay ahí, cosa que acá no vemos o muy difícilmente podemos ver. Esa materia orgánica que tú ves incorporada al suelo tiene un año ahí, y como la humedad no se retiene, no se descompone y no se ha podido incorporar muy bien. Entonces, lo que está haciendo él es hacer lo mismo en todo el terreno con el propósito de que en algún momento pues vaya a mejorar la calidad del suelo, porque el solar se encuentra en un espacio donde antes había ganadería y era puro zacatal. Entonces, pues toda la exposición al sol hizo que toda la materia orgánica se consumiera y solo quedara la tierra roja, que es prácticamente barro. Bueno, en esa parte de la península lo tenemos un poco más fácil porque hay mayor humedad, pero algo así que también me impresionó, que no había comentado, es que parte de la milpa bueno, la milpa en gran parte más bien se mantiene gracias al rocío, a la humedad del amanecer. Y es algo que ya perdimos en esta parte de Cancún por pues toda la urbanización, pero el rocío es algo muy importante que debemos de tratar de reproducir al momento, por ejemplo, de sembrar más cantidad de plantas o árboles, pues ayudamos a que la humedad del ambiente se mantenga. En el caso de esta foto, cuando amanece, el rocío logra humedecer hasta una capa de 20 centímetros de profundidad, simplemente por el rocío. Incluso aunque haya lluvias muy fuertes, como no hay materia orgánica que sujete la humedad, se infiltra hasta el subsuelo, hasta los ríos subterráneos, y si ustedes ven el hueco, que es casi de 1 metro de profundidad, en el fondo estaba totalmente seco a pesar de que ha habido lluvias fuertes en los últimos meses. Entonces sí es muy importante también tomar esta idea de incorporar materia orgánica al suelo para que mantenga la humedad. Ajá, y bueno, como menciona Diana, que el error que cometió es meter demasiada materia orgánica del bambú, que tarda muchísimo más en descomponerse, y la verdad, lo que está haciendo él es volver a hacer los huecos para incorporar otro tipo de hojas. Sí, bueno, bueno, puedo opinar un poco sobre esto. Sí. También es muy importante saber qué tipo de especies estamos incorporando en el suelo, como es en el caso de si solo incorporamos bambú o si solo incorporamos maíz. En realidad solo estamos incorporando nitrógeno, que es el elemento principal que estas plantas aportan cuando se descomponen. Hay que ver, igual, poder agregar frutales o desperdicios de comida, de frutas, de verduras, porque tienen diferentes tipos de aportes nutricionales. Sí, y no digo que no sea bueno solo agregar en este tipo de especies, es perfecto, porque nos da una materia orgánica rica, y este tipo de materia, este tipo de suelo que se ve acá en la imagen, vemos en la parte del centro del hueco que hay como que mucha hojarasca, pues este es un microclima, microambiente, el cual propicia la generación de esas especies, de estos microorganismos benéficos que igual la planta aprovecha, como es el caso de hongos micorrizos, bacterias, como había dicho el rhizobium, o incluso nematodos también benéficos, pero igual tenemos que poder aportar variedad de alimentos en descomposición, los cuales van a pues beneficiar de manera nutricional a nuestras plantas. Hay que ir jugando un poco con lo que vamos agregando, porque de esto depende la riqueza nutricional que va a tener nuestro suelo. Sí, de hecho también incorpora materia orgánica de la cocina, ya sea frutas o vegetales, o también un poco de lo que queda de la caldera, o sea, la ceniza o carbón.
también incorpora eso. Actualmente lo que está ahora sí que volviendo a rellenar algunos espacios de su terreno de esa manera. ¿Alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta final para dar cierre a esta sesión, que nos enfocamos más que nada en la milpa y el solar, para que quede pendiente en un futuro hablar sobre nuestros huertos y experiencias? Espero que más gente se anime a compartir, aunque sea el detalle más pequeño o crean que no sea importante, sirve para los demás y las demás aprender algo nuevo o saber cómo adaptarlo a sus espacios. Dice Diana que está muy agradecida con Luis y es muy interesante su información. Hola. ¿Sí? Bueno, pues aprovechando. Bueno, la poca experiencia que me he fijado, aquí los tubérculos se dan muy bien. El camote, la yuca, el ñame me ha funcionado bastante bien. El macar también. Veo que hay algunos tubérculos como la yuca y el camote que les encanta el cerec. Entonces, ese es otro dilema, ¿no? O sea, como ha habido mucha impactación, o sea, en las zonas suburbanas, entonces las áreas de cultivo pues se convierten como en un oasis de los animales silvestres y entonces pues es una competencia tremenda, ¿no? O cultivas para alimentar a la fauna silvestre, o sea, ¿tú qué recomendarías para estos ámbitos suburbanos? Está ya muy impactado para este tipo de pues, animales silvestres, que en realidad nosotros somos los invasores, ¿no? Lo reconozco, pero ¿cómo podría lograr un equilibrio o cuál sería tu opinión, Luis? Gracias. Bueno, pues yo igual hubo un tiempo en el que tuve esa interrogante porque una opción no es simplemente esperar que lleguen y matarlos, porque no es el caso. El caso es crear una simbiosis entre lo que cultivamos, lo que comemos y el entorno que nos rodea. Así que podemos generar estrategias que nos permitan cultivar lo que tenemos. Una estrategia que yo mismo he pues implementado aquí en la escuela es porque yo tuve una práctica en la cual yo tenía que igual hacer una milpa maya, un cultivo asociado, que es como el que yo expuse, que era maíz, calabaza, chile y frijol, y también metí pepino y sandía en un área, pero igual tuve ese problema con mis maíces, me los estaban comiendo, y dije, bueno, si estas especies tienen preferencia en los tubérculos y en este tipo de plantas, pues vamos a darle lo que quieres. Creas barreras naturales, o sea, tú siembras lo que quieres en un área y de manera circundante o en alrededor generas una barrera natural que permita que al llegar estos animales se coman esa barrera y que impida que lleguen como tal al área que tú estás queriendo cultivar. Darle lo que quieren, pero como protección a nuestro cultivo. Se le conoce a veces como murallas naturales o barreras naturales, y el cual pueden ser implementadas para este tipo de casos o también para condiciones climáticas de mucho aire. A veces se ponen igual árboles maderables alrededor de los cultivos que impiden que el mismo aire nos haga el doble de nuestros maíces cuando están en maduración de la mazorca. Es jugar un poco con estas estrategias y ver cómo se van desarrollando en nuestro ecosistema. Pues muchas gracias, Luis, y todas las personas que participaron en esta sesión virtual. Fue muy interesante todo lo que se comentó, se preguntó y se platicó. Y queda la invitación abierta, que dicen que no tienen nada que compartir, pero realmente sí. Entonces yo les animo que para la próxima sesión virtual nos compartan, por ejemplo, cómo lograron cultivar, bueno, reproducir el cacao. Algunas fotos son de maíz de huertos, ya sea en el centro econatural o en un ámbito más urbano, cómo preparan sus camas de cultivo, utilizando materiales como los ecoladrillos que se ocupan de desperdicios inorgánicos que se quedan encapsulados, ¿no? Hay muchas técnicas y muchas recetas que podemos encontrar en nuestros espacios, no importa el tamaño, aunque sea una cubeta, estamos
implementando todo lo que vamos aprendiendo. Entonces es muy importante que en algún punto se animen a compartirlo para hacer crecer el conocimiento de todo el grupo. Entonces, agradezco nuevamente a las personas que se conectaron hoy y les estaremos informando sobre la siguiente sesión virtual, pero les queremos invitar. Este sábado estaremos en el Ecohuerto de la Universidad del Caribe. Estamos haciendo una alianza entre varios colectivos para continuar o retomar algunos talleres que quedaron pendientes en cuanto a la siembra y también no comenzar de cero, sino hay mucha gente que se ha ido incorporando recientemente y pueda pues aprender lo que ya aprendimos de una manera práctica. Y aparte de esas actividades van a ser cada sábado allá en la Universidad del Caribe, pero también estaremos haciendo prácticas en otros días como domingo, que les iremos compartiendo, y de repente una que otra sesión virtual como la de hoy. Así que se pueden poner en contacto al teléfono que se encuentra ahí por medio de mensaje, o también al Facebook de Ecotianguis o al mail de Ecotianguis, que es ecotianguis.cancun@gmail.com, para estar al tanto de las actividades. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos y todas.